Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestra invitada de esta noche es la periodista Mirta Rivero, autora del libro La oscuridad no llegó sola. Ok, yo quisiera entrar en el 11 de abril y la parte del paro petrolero, que me parece que es muy pertinente en este momento, porque el carbonazo yo creo que ha sido la locura más grande que se ha cometido en Venezuela y hemos pagado muy caro todos esos errores que se cometieron. Pero antes de eso, ya Chávez había como que decidido que los militares eran como omnipotentes. Y eso lo vemos incluso después del paro petrolero, cuando él despide a 24.000 trabajadores de PDVSA y cree que puede sustituirlos con militares. O sea, los militares eran los toderos, los militares desde vender papas hasta encargarse de la industria petrolera. Y por eso que PDVSA está quebrada como está. Bueno, mira, yo no creo que el carbonazo sea el peor error que hayamos cometido. Fue un gran error. Ujú. O sea, del decreto, todo lo que pasó. El peor error fue haber electo a un teniente coronel que se le veían las costuras hace mucho tiempo. O sea, Ah, ese fue bueno, el error por primero. supuesto, Fue claro, y de lo que se hizo antes también exacto. para que él pudiera llegar Ujú. a postularse y la gente a encandilarse con él. O sea, yo no creo que se haya sido que el Carmonazol haya sido el peor error. Sí pienso que haber votado, haber electo a Chávez Frías con ese discurso tan vacío, que además todo el mundo dice que tenía un discurso reivindicativo, que las clases más necesitadas eran las que votaron por él. Yo no Eso no es pienso que sea verdad. así. O sea, Por Chávez, toda la clase media, la clase, en ese momento, la clase pobre no votaba es casi. que no solamente la clase media, o sea, hubo mucha clase alta, mucha gente muy inteligente, los académicos, o sea, ahí no votó un muchacho que no había estudiado bachillerato, ahí Ujú. votó y apostó por ellos, porque creían que sí, que lo iba a sacar por esa misma, creía en un Mesías, en un ser que te iba a solucionar todo, un Superman, como votaban por Carlos Andrés Pérez la primera y la segunda vez. Ujú. Creían que la persona iba a solucionar eso, porque el problema es eso. No creen en un poco esa no creer en la política, creer que la política es eso, cualquier cosa. Yo creo que hay políticos buenos y políticos malos como hay periodistas buenos y periodistas malos, mecánicos buenos, mecánicos malos. Ujú. Pero la gente tiene que trabajar. Pero en Venezuela no, en Venezuela una persona que hable bonito, entonces ese es. Y eso lo estamos pagando. Entonces, yo insisto, lo que pasó el 11 de abril, que fue terrible, que además no se ha como estudiado bien, porque lo que pasó el 12-13 ha arropado todo, pero lo que pasó el 11 de abril, cómo se llegó al 11 de abril y lo que pasó ese día, la gente no se ha detenido a pensar, porque son tantas las cosas que vinieron una tras otra, que no le da tiempo a la gente de Claro, pero en tu estudiar. libro, que son 2 tomos, es el capítulo más largo, ¿no? Sí. El del 11 de Y abril. el 11 de abril inclusive es prácticamente otro libro. Yo tardé Ujú. 3 años en hacer el 11 de abril, que es realmente el 11, el 12, el 13 y el 14 de la madrugada. Pero para llegar al 11 de abril, o sea, el 11 de abril fue un día terrible y hubo reuniones específicas que ya se hablaban de cómo debía actuarse, cómo debían, lo que hoy son los colectivos, tenían que moverse, cómo había que copar todas las escenas, sin saber lo que venía. Ellos presumían que podía venir eso, no sabían qué era lo que iba a venir. Y yo Claro, creo que porque había habido muchas protestas y protestas como nunca las había habido en Venezuela, que eso también fue muy impresionante, aquellas marchas y esa marcha en especial eran, que fue la primera, no fue la más grande porque después hubo más grandes, sí, después hubo más grandes, pero sí. esa marcha fue muy, muy importante. Además, ellos esperaban, pero no esperaban eso. Pero había un plan de la Guardia Nacional para inclusive si se desborda la manifestación, para que ya sabían que del lado de Miraflores ya sabían que había los círculos bolivarianos, que son los colectivos de ahora, no sé qué. Había un plan para poner a piquetes de la Guardia Nacional a la entrada de la Avenida Bolívar. O sea, de manera que no se... Y antes de eso había piquetes de la Policía Metropolitana. Dejaron a la Policía Metropolitana sola. El piquete no se puso a la entrada de la Avenida Bolívar. ¿Por Ni qué? siquiera... Mm. ¿Por qué? Decidieron ponerlo a 900 metros del Palacio de Miraflores. Ni siquiera 900 metros, porque es la Plaza Bicentenaria donde estaba. Ahí estaba un piquete. Más cerca todavía, O ¿no? sea, sí, o sea, ellos no tenían, o sea, pero era terrible, porque al llegar allá, primero toda esa gente y toda la que ya bajó, porque además dieron tiempo a que bajara toda, que viniera una gente que venía de la Varal y bajara, y se protegiera también, porque entonces estaba la Guardia Nacional aquí y aquí está, y detrás de ellos estaban los colectivos. Entonces ellos entraban y salían, entraban y salían. Y todo eso entra en un marco que ya estaba previsto. Inclusive
una planificación, una propuesta que había hecho el comandante de la Guardia Nacional en aquel momento, Belisario, y se lo habían, y su Estado Mayor se lo negó. Inclusive, eso fue desde el martes, miércoles se discutió El Estado Mayor el Conjunto Estado Mayor de la Guardia de la Guardia Nacional, que Nacional. fue porque eso es una propuesta de Elisario y Gutiérrez, que era su segundo al mando, que era, ellos armaron una propuesta y se la combatieron el Estado Mayor de la Guardia. La Guardia se sorprendió con lo que pasó, porque cuando ellos veían lo que pasaba, pero ¿dónde está el piquete que tenía que estar aquí? ¿Dónde está la Guardia para contener, para separar los dos bandos? Porque se temía eso, porque ya había habido varias manifestaciones que los círculos habían atacado. O sea, que eran 4 personas muy pequeñas de Peña Esclusa, mucho tiempo, que atacaron de frente. Entonces, cuando ya aquello estaba muy grande, ya para el momento en que pasó esto, ya había precedente, entonces ellos quisieron contener eso y evitar el shock. Y no, ellos dejaron que llegara a eso. Y tenían, claro, también el gobierno contaba con el plan Ávila, que nunca se lo activaron a la hora que él lo mandó, que fue en la mañana este, que además un plan Ávila que no era para eso, porque un plan Ávila es para enfrentar una revuelta social, que esto era una marcha que iba para allá, inclusive lo que querían, llegó un momento que querían entregarle un comunicado, nada que ver, o sea, la gente no se Claro, pero pudo. había gente que iba con la idea de que si llegaban a Miraflores, Chávez se iba. Sí, es una ingenuidad también pensar Exacto. eso, pero la gente fue Pero, para allá a pedirle la renuncia, es su sí, sí, derecho. claro, Era su derecho claro. de decirle, y el presidente dice, está bien, yo renuncio o no renuncio, pero lo recibo. Sí. Pero ¿cómo voy a tener allí unas guardias, una escolta que ataca? Porque además provocaron todo eso. La gente Bueno, no, fíjate que tú te puedes parar enfrente de la Casa Blanca y ponerte a pegar gritos. Bueno, ahora con Trump me imagino que no, pero hasta Biden tú te podías parar ahí, pegarle gritos y decirle cosas al presidente, porque ese es tu derecho. es que la gente iba pacífica, porque yo iba en esa Exactamente. manifestación, o sea, y la gente iba, sí iba muy contenta. Pero Es la que gente iban estaba hasta con pidiendo, bebés, coches. señores en silla de Se ruedas. nos acabó el tiempo, querida. O hablamos otro día y seguimos conversando de esto. Pero por favor, no dejen de leer La oscuridad no llegó sola. Está en Amazon. En España se consigue en cualquier librería Y y estamos en Miami. fuera de España se puede conseguir a través de Amazon. Buscan La oscuridad no llegó sola, libro uno, y La oscuridad no llegó sola, libro 2, porque si ponen La oscuridad no llegó sola le va a decir que no está disponible. Tienen que poner Ok. libro uno y libro 2. Gracias. Gracias, Mirta, por habernos acompañado. Ustedes los espero el próximo domingo a las 7:30 de la noche, cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra amada Venezuela. Soy Carolina Jiménez Branje. Buenas noches.